This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of I'm gonna let it shine. Y nos decía el gobierno de los Estados Unidos que Bolivia tenía una democracia débil, poco institucionalizada, pero que además estaba amenazada por un presidente que era líder de los cocaleros y por lo tanto estaba más o menos secuestrada por narcotraficantes. Pero ese discurso que circulaba en las embajadas con las cuales operaban las embajadas norteamericanas en América Latina se maquillaba de apoyo a la democracia, a la estabilidad y a la institucionalidad en Bolivia. Sin embargo, el doble discurso, el discurso real, el lobby que hacían los embajadores norteamericanos en Brasil, en Argentina, en Venezuela y en otros países, era un discurso de satanización contra el gobierno de Bolivia para aislar a Bolivia de los países fronterizos. Ese es un capítulo que ha sido explicado también en base a los Wikileaks por Jessica. Loretta ha logrado poner en evidencia lamentablemente el doble discurso de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, que mientras por un lado le decían al presidente Evo que tenían todo su apoyo, su fidelidad y su respaldo en base a la Constitución Política del Estado, eso se lo decían de día, de noche iban a la embajada americana a informar sobre la situación que vivían las Fuerzas Armadas en los momentos más críticos. La pregunta que uno se hace es qué clase de generales o almirantes teníamos en las horas más críticas, en las horas en que necesitábamos la mayor fidelidad patriótica de las Fuerzas Armadas. Y entonces en este libro se describe los contactos y las reuniones que tenían los altos mandos con el embajador Philip Goldberg. Terrible. Terrible. Y también Fernando explica a partir de la teoría del palo y de la zanahoria la relación entre Bolivia y Estados Unidos. Y pone en evidencia que no hay tal teoría del palo y de la zanahoria, porque para los gobiernos progresistas no se aplica esa teoría. Para los gobiernos progresistas se aplica el palo, el garrote, porque no están en la órbita
de la influencia positiva en favor de la perpetuación del poder imperial. Y entonces gobiernos progresistas, revolucionarios, como los gobiernos de Venezuela, de Ecuador, de Nicaragua, de Cuba, de la Argentina o de Bolivia, a esos países no se les aplica la famosa teoría de la zanahoria como incentivo o del garrote como castigo. Y entonces, desde el año 2006, a Bolivia se le aplicó de manera impecable la teoría del garrote, y que no es nada más ni nada menos que el plan golpista de los Estados Unidos. Estas 4 investigaciones permiten ratificar que los Estados Unidos, los gobiernos de los Estados Unidos mantienen persistentemente una doble moral con la que juegan, con la que construyen las matrices de opinión para hacerle creer al mundo entero que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno democrático y que respeta los derechos humanos y que respeta los protocolos de las relaciones internacionales y que es un gobierno amigo. Esta investigación destruye los mitos, la falacia y la doble moral del gobierno de los Estados Unidos, porque no es amigo de los países de América del Sur, porque no practica la democracia en la relación entre Estados Unidos y los países progresistas de América del Sur, no es un buen vecino y tampoco respeta los protocolos diplomáticos, sino todo lo contrario. Viola todos los protocolos diplomáticos. Actúa desde las sombras para asestar golpes arteros contra nuestras democracias. No practica ningún valor democrático, sino todo lo contrario. Son acciones despóticas contra nuestros gobiernos que no comulgan con el libre mercado, que no comulgan con la línea imperial, que no comulgan con el modelo capitalista, depredador, saqueador, privatizador. Este es un libro, por lo tanto, que desmitifica el discurso del gobierno más democrático del mundo, más respetuoso, que está más comprometido con la paz mundial y que respeta la decisión de los pueblos soberanos. Nada de lo que dice hace, sino todo lo contrario. Y en este libro, a través de sus propios documentos, a través de los propios cables, no es que lo esté diciendo Fernando, Loreta, Iván, Jessica, Amaru, el vice o Juan Ramón Quintana, no. Lo están diciendo sus propios documentos. Entonces, hemos utilizado su propia voz, sus propios documentos, su redacción, para desnudar esta maquinaria infernal llamado imperio. Y el imperio, a partir de todo esto, resulta que no tiene escrúpulo para destruir, para derrotar, para pulverizar gobiernos democráticos. Mucho menos si son elegidos por mayoría aplastante por sus pueblos. Y entonces, este trabajo que se lo ha realizado casi en 7-8 meses a
marcha forzada, porque teníamos que producir este documento rápidamente, lo que está haciendo es esclarecer este escenario del golpe. Se nos ha dicho, y esto es lo que normalmente la derecha le acusa a la izquierda, de que la izquierda es una izquierda esquizofrénica, de que la izquierda es una izquierda delirante, que vive perseguida por la hipótesis de amenaza del imperio. Esa derecha tiene que leer este libro, porque la derecha nos atribuye esta especie de delirio persecutorio del imperio, y resulta que no había sido delirio, resulta que había sido verdad, y por lo tanto Julian Assange y los Wikileaks nos están desagraviando a las fuerzas políticas progresistas de la izquierda en América Latina. Así que le agradecemos a Julian Assange por darle un portazo en las narices a esa derecha que, en lugar de ponerse en sintonía con su propia patria, normalmente suele besarle las botas a sus amos imperiales. Entonces, la izquierda está reivindicada, mis queridos compañeros. La izquierda está desagraviada, porque no, en el último siglo, no nos hemos equivocado como fuerzas políticas progresistas respecto a los objetivos de largo plazo del imperio norteamericano en América Latina y en particular en Bolivia. Como dice Chomsky, nuestros estados importan muy poco. Lo que importa son los intereses del imperio. Y para eso no hay amigos, hay intereses. Para eso no hay cálculo político, hay decisiones pragmáticas. Por el poder imperial que está en manos del complejo militar industrial, más el complejo financiero, más el complejo mediático. Y en América Latina, en las últimas décadas, se ha fortalecido la penetración, se ha reforzado la penetración imperial de la mano de los grandes consorcios mediáticos que encarnan la cultura imperial. Y el imperio, en los últimos 100 años, se ha sostenido fundamentalmente sobre tres pilares: el pilar de la impostura, el pilar del miedo y el pilar de la mentira. Y estos tres pilares han sido reforzados por el papel de los medios de comunicación, que han instalado en nuestras sociedades una suerte de temor irreverente al imperio. Pero lo peor de todo es que han facilitado la construcción de intelectuales orgánicos del imperio que, junto a los medios de comunicación, perpetúan el poder de los Estados Unidos en cada uno de nuestros países. La complicidad entre los medios de comunicación y los intelectuales, los pseudo-intelectuales pro-imperiales, han permitido que estos tres pilares se mantengan incólumes. Finalmente, quisiera destacar el compromiso, el trabajo valioso, el esfuerzo de cada uno de nuestros compañeros, de estos compañeros jóvenes, la valentía